Vamos a ver. Ok, ahora estamos live oficialmente. Bueno, mi nombre es Steven Morales y escribo el blog post de Steven Morales People Analytics en Latinoamérica. Y el día de hoy estamos empezando esta nueva serie, ¿verdad? Que llamamos After Office. Y la idea es que cuando empecé a crear contenido de People Analytics, había poco contenido en español y tuve que empezar a buscar como quienes estaban trabajando en People Analytics, quienes estaban creando contenido, y hablé con algunos de ellos y quería como replicar esas conversaciones para que más gente la pudiera ver y más gente pudiera aprovechar de eso. Y por eso creo que tenía que empezar con Guido, definitivamente, que Guido es de las primeras personas con las que hablé, justo cuando empecé a hacer contenido. Lo descubrí por su Substack, en el que también estaba escribiendo, y ya casi voy a hablar de eso, pero para presentarlo formalmente, Guido es el fundador me corrige si lo digo mal, pero es Sí, HR Isan, ¿verdad? ahí está, perfecto, perfecto. HR Isan, Sí. que es una consultora de HR Tech para profesionales de recursos humanos y consultoría para organizaciones que buscan implementar inteligencia artificial para sus equipos y personas. Además de eso, es speaker, formador internacional en temáticas de IA, People Analytics y automatización, y además top HR influencer en Argentina. Ahora, Guido, antes de introducirte más, quería contarle a todo el mundo que em, te conocí a través de un artículo que escribiste que era Tu reporte no le importa a nadie. Y por eso quería Ok, empezar con eso el día de hoy, ¿verdad? ok. Entonces, bueno, primero que todo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar unirte a Live. No, primero que nada, gracias. Gracias a vos por la invitación. Feliz y contento de poder estrenar esta sección. Que sé que hay varias más, episodios siguientes se vienen y con gente que conozco. O sea, conozco a través de LinkedIn. Así que todos los nombres los conozco o he charlado. Así que eso también es muy loco cómo el mundo de People Analytics es chico. Porque digo, yo estando en Argentina, dato no menor, vos estando en Costa Rica, si no me equivoco, digo, podríamos no coincidir con conocidos, pero aún así que yo feliz. Gracias por considerarme. No, muchas gracias a vos. Y sí, creo que eso que vos mencionas es interesante porque es pequeño, y por eso mismo yo decía, me gusta que ojalá más gente se pueda unir y ver y, ¿verdad?, de conocer de las personas, porque las próximas sesiones, como vos decís, vos que estás en Argentina, hay gente de Colombia, hay gente de México, gente de Chile, ¿verdad?, que va a estar, bueno, Yendi que está en Panamá. Entonces varias gente que está como en diferentes países haciendo como cosas muy, muy interesantes. Y bueno, para empezar, bueno, había mencionado que te conocí a través de el artículo que escribiste de Tu reporte no le importa a nadie. Yo creo que para introducir un poco eso, la idea mía era como que viendo el landscape de Latinoamérica, ¿verdad? De todo lo que está Sí, pasando en People Analytics, em, había algo como que no lograba poner en palabras, y que siento que cuando leí ese artículo, me cayó inmediatamente como que eso era. O sea, que hay mucho más, ¿verdad? Que nos quedamos muy cortos a veces, ¿verdad? Y que tenemos que generar impacto. Entonces, para empezar con eso, la idea de hoy es hacer una conversación, te dije, ligera, pero háblame de por qué creemos que nuestros reportes en People Analytics no le importan a nadie. ok, a ver. Primero, hace poco tiempo empecé a escribir con esos títulos llamativos que me encantan, o sea, porque van a decir, o sea, me llama la atención y no sé, esa manera de escribir me empezó a gustar. Y por suerte viene trayendo resultados. A ver, ¿por qué no le importa a nadie? Nace un poco porque yo lo viví, ¿eh? O sea, no es porque cuente una historia ajena a mí. Ujú. Me ha pasado por culpa 100% irresponsable, y la responsabilidad la tiene uno, no echarles a tercero a decirle, bueno, mi jefa o mi jefe no lo lee, no me presta atención, o el equipo no me presta atención, sino responsabilizarse uno en entender cómo vendés ese tablero, ¿no? A mí me pasaba que no me lo olvido más, que la primera vez que escuché Power BI salí corriendo
a armar un tablero, y cuando lo armé, mi jefa de aquel entonces, que hoy en día es una amiga mía, me dice, ¿cuál es el objetivo de este tablero? Yo era como, no sé, mirá, que tenés este dato, y o sea, me desconfiguró todo, me dijo, y dije, qué importante tener claro el objetivo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si uno no tiene claro el objetivo y el por qué se está haciendo ese tablero, seguramente no le importa a nadie. Y, o sea, hoy hacer People Analytics, que eso se pasa y sucede mucho, no es, bueno, hago un tablero en Power BI, en Looker, en Excel, bueno, cualquier herramienta de visualización. Hoy en día con Claude, con estas herramientas que te arman un dashboard súper lindo en cuestión de minutos, digo, no es eso, sino la idea es poder conectar datos de People con datos de negocios y tratar de ayudar al negocio apalancando nuevas acciones de People, ¿no? Entonces, entender ese objetivo detrás para impactar en el negocio es lo más importante para que sí le importe a alguien y no le importa a nadie. Entonces, creo que eso es lo más importante como para puntapié inicialmente. Mm. El otro día estaba leyendo un artículo y me parece muy interesante porque lo escribieron en inglés acerca de algo parecido a esto. Decían como que Sí, People Analytics está sufriendo como una crisis existencial, ¿verdad? Y que muchos llegamos a People Analytics y nos gusta la parte analítica y creamos dashboards, sí. soluciones, métricas, etcétera, pero que desde lo que nosotros pensamos que tenemos que solucionar y que no tanto lo que el negocio quiere o lo que el negocio necesita, ¿verdad? Entonces, me pone a pensar eso que vos decís. Y aparte de eso, ¿sentís que en qué momento dirías que te diste cuenta de que no es, o sea, que la calidad del análisis no es en el dashboard, sino lo que el negocio necesita? Y me di cuenta en esa primera ocasión y me di cuenta de varias veces porque eh, naturalmente se me dio de que siempre en todos los equipos que yo estaba era como el que más le gustaban los números, los datos y el único que tenía conocimiento en herramientas de visualización como Tableau, Power BI. Entonces, yo ya de por sí me posicionaba como el chico de los datos, el chico de People Analytics. Y después lo único que yo terminaba haciendo era tableros de encuesta de clima, tableros de rotación, y no mucho más que eso, que si vamos a la letra fina, no estoy haciendo People Analytics. Estoy armando un tablero, o sea, no sé en qué categoría colocarlo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo me empecé a dar cuenta cuando decir, che, haces un tablero, el primer tablero que vos armás, ¿no? De la encuesta de clima, por así decirlo, está buenísimo. Llama la atención, porque de analizarlo en columnas en un Excel a un tablero, genial. Pero después yo decía, ¿qué trae esto de especial? O sea, ¿qué estoy haciendo? Lo único que estoy haciendo es el formato de visualizar. O sea, estoy cambiando la forma de visualizarlo. Entonces, a partir de ahí, lo que empecé a hacer fue hacer un análisis previo también, antes de visualizarlo, como para decir, tengo estos insights, tengo estas cosas que me llaman la atención. Ese análisis hoy en día con la IA es mucho más fácil. Le puedo decir, apoyarme en la IA y decirle, mirá, yo, digamos, mi conocimiento, o sea, yo siempre lo que digo es, lo más importante acá es combinar datos con conocimiento y con expertise. Entonces digo, Mm, yo tengo estos datos, la IA los interpreta, pero yo tengo este contexto que la IA no lo sabe, por fuera de, bueno, esta combinación da insights. Digo, bueno, a partir de esos insights empiezo a construir. Che, este dato quiero que se demuestre, este KPI o este indicador que para mí es importantísimo, lo voy a colocar acá arriba a la izquierda, en grande, digo, ¿no? Porque después podemos hablar de esto, digo, el hecho de dónde colocas qué y de qué manera es una forma de visualizar. Entonces yo empecé a tratar de empezar a hacer ese análisis previo y entender qué al negocio le iba a interesar. Porque hacerle un reporte al equipo de recursos humanos no es el mismo reporte que le puedes ir a hacer al CEO de la compañía. No, a mí me pasó mucho eso de tener que empezar a reportar de forma mensual o de forma trimestral al CEO al board de la compañía. Y es como, no le voy a ir a decir, se fue 10 personas en el último trimestre, ingresaron 15. Van a decir, bueno, genial, de otros datos, ¿no? O mm, sea, no sé, esta métrica que quizás es una de las más comunes como para empezar, ¿cuánto revenue tenemos por empleado? No sé, el revenue incrementó y cada vez tenemos menos empleados, entonces digo, podemos mantener este revenue con menor cantidad de empleados, sumar, no sé, por ejemplo, sí las salidas, pero ¿qué razones de salidas hay? Apuntar, bueno, es salarial, entonces a ellos les va a interesar porque si hay que aumentar salario,
hay costos, qué costos, tal benchmark, cómo están las competidores. Digo, empezar a generar un contexto y un storytelling detrás de solamente decirles, fíjense estos tableros que al fin y al cabo, y lo más importante acá es, ¿qué vas a hacer vos? O sea, ¿qué estás haciendo vos en esa reunión? ¿Me explico? Porque si el tablero es leer, es como armar una diapositiva y tener el texto, ¿viste? El speech, y leerme todo el texto gigante. Para leerlo le doy la presentación a la persona o a las personas y que lo hagan por mí. Entonces, lo importante es empezar a darle un poquito de contexto y jugar con información que sabemos que sea importante. Costos, Sí, ingresos, cosas culturales críticas, ¿no? Esas cosas creo que son importantes, entender a quién le hablas. sí. Qué poderoso esa parte de que yo lo he visto mucho ahora cuando la gente hace los análisis y tuve una jefa que decía eso, que en la parte de hacer el análisis, de limpiar los datos, de llegar y conseguir los insights y todo, me decía, es que eso es la mitad nada más. Total. La otra mitad es que tenés que pararte y decirle a alguien, esas son las 3 cosas que necesitas saber de esto, nada más. Y Total. me decía como que ella me decía todo el tiempo, como no se engolosine, no se engolosine, que es lo que llamamos a eso que decir, muchas veces queremos, no sé, analizamos estos datos por un montón de tiempo, hicimos un montón de cosas y, no sé, probamos el Copilot en Excel, e hicimos todo y queremos como salir y decir todas esas cosas, ¿verdad? Como quedar como decir, hice, y a nadie le importa. O sea, lo que ellos ocupan son las Total. 3 cosas que el negocio necesita y ya. Todo lo demás es la forma Eh, como es la otra mitad, es presentarlo y darle algo de Total. valor. Y lo importante también ahí a tener en cuenta es que no es que vos decís, bueno, le presento mañana. Es una oportunidad que tenés. Esto es como estar del lado del negocio o estar del lado de, che, recursos humanos no participa en la mesa chica que tanto se habla. O sea, es esa oportunidad que tenés un pie y un pie. O terminás, te ponen de un lado o te van a poner del otro. Es importantísimo tener en cuenta eso. Sí, Y lo segundo que te iba a decir es que me parece muy importante, digo, toda la etapa del proceso de People Analytics es igual importante que la otra. Desde la sí, recolección de datos, o sea, este famoso concepto de ETL, ¿no? ETL, de extraer, transformar y carga en datos, digo, todo es igual importante, pues si extraes los datos mal, o desactualizados, o lo que fuese, los transformás, no prolijas eso y lo cargas, está mal, porque digo, ya estás viendo información que no es 100% precisa. Después a eso le tenés que sumar la visualización, armar un tablero que transmita lo que vos querés transmitir. Y lo tercero, acompañarlo de un speech que sea amigable, un data storytelling, como se suele decir, que sea atractivo para la audiencia. Entonces digo, cada uno de los pasos aporta algo y es igual importante que el otro. sí. Sí, yo y en eso creo que lo que agregaría nada más es que es algo que he repetido demasiado este último año en la empresa en la que estoy, es, o sea, nosotros estamos en el negocio de la confianza. Si haces un tablero y la gente sabe, es decir, los HR Business Partners o los managers, ellos saben cuánta gente se fue, ellos saben, ¿verdad? Entonces, de repente, cuando haces un tablero global, pues el tablero se Sí, ve muy bien, pero cuando lo filtran a sus países o a sus organizaciones, y si ellos dicen, es que yo sé que se fueron 14 y vos nada más tienes 12, no vuelven claro, nunca más a ese tablero. Entonces, total. es una cuestión de todos los pasos son muy importantes porque no es algo como la confianza. Si perdés la confianza, es imposible recuperar que Sí, la sí. gente vuelva y crea. Como cualquier relación personal, es la Sí, confianza cuesta en construirse y se pierde muy fácil. Y ahí traes un dato que me parece muy importante, porque a mí me ha pasado vivirlo, que esto que te decía, bueno, por saber de datos, me posicionaban en el hombre de datos, pasaba lo mismo que con Europa. Entonces Europa me decía, hay un tablero, le escribo a Guido de Argentina. ¿Y qué quiero decir con esto? Al ser ese puente y decir, bueno, el mismo tablero trae a los dos, me di cuenta que medíamos cosas distintas, medíamos conceptos distintos. Qué importante es establecer un criterio, ¿no? O sea, estandarizar la información de cierta manera. Porque a nosotros, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo para que se entienda, digo, los motivos de salida. Nosotros teníamos algunos, ellos tenían otros. Y mm, capaz tenían el mismo, pero con otro nombre. Y vos si eso lo llevas a un tablero, se te separan en dos categorías distintas, por así decirlo. Entonces es importante unificar. No digo que tengamos que tener las mismas, porque capaz Argentina en ese momento era necesario saber algunas cosas muy particulares
vinculados al dólar, que estaba bueno tener ese dato, digo, acá en Argentina, breve contexto, hubo un boom donde personas desarrollables, yo trabajaba en una empresa de software en ese momento, se iban por dólares. Y nosotros cobrábamos en pesos. Y estaba bueno saber eso, porque después era una conversación que podías tener en el negocio. Mirá, se fue, no sé, 20 personas, pero el 100% por dólares. Entonces, veamos si el modelo del negocio ayuda a empezar a hablar de un modelo de salario en dólares. ¿Me explico? Entonces digo, hay cosas que hay que mantenerlas, pero el resto, unificarlas. Sí. Sí, de hecho, yo creo que he hablado de eso en los artículos que he escrito en la empresa donde estoy ahora. Parte de lo que hicimos fue, o sea, al principio era crear lo que yo llamo un diccionario de datos o un data dictionary, ¿verdad? Que Sí, era eso, que era decir, bueno, rotación es esto, ¿verdad? ok. Lo vemos Sí, de esta forma. Incluye estas razones como vos dices, razones de salida que están incluidas dentro de rotación y algunas que no, ¿verdad? Porque hay empresas que no sé, voy a inventar, que cuando alguien se retira, lo cuentan como rotación, otras que no lo cuentan como rotación, sino que lo tienen aparte, o que incluyen unas razones, por ejemplo, cuando cierran una oficina, entonces cierran esa oficina y despidieron a esas sí, personas, algunas de esas son rotación, otras no, ¿verdad? Entonces, ese tipo, como dices vos, de contexto es importante y a veces, especialmente para las empresas cuando están empezando en People Analytics, creo, o la gente cuando está empezando en People Analytics, que inmediatamente quieren ver un tablero, un estudio, una regresión, ¿verdad? O un sí, análisis predictivo, que digas, vos tenés, es difícil como tener esa conversación de primero hay que hacer todas las bases y las bases, o sea, son aburridas y son esas sí, conversaciones hipotéticas de cómo calculamos las cosas, pero es parte de lo mismo que hablamos, es lo que genera confianza eventualmente de que estamos seguros completamente de que cuando creas el tablero o el dashboard o lo que sea, em, todas las métricas que están ahí, vos sabes exactamente cómo se calculan, de total. dónde vienen, o sea, pues, Pero no es una data que no conoces. no, y ahí pones, sí, concuerdo totalmente con lo que decís, pero vos mencionaste algo del pasar que me parece muy importante. Vos estás mencionando de hacer diferentes tipos de análisis. Mencionaste, no sé, regresión, correlación entre variables. Y ya hablar de eso, estamos hablando de People Analytics. ¿Me explico? Y eso, quieras o no, hoy no se hace. O se hace muy poco. O sea, y lo digo porque lo he visto y porque te digo que yo me convertí en People Analytics y no estaba haciendo eso en ese momento. Y Ujú, lo he visto en empresas que People Analytics, sin ¿cómo se dice? Menospreciar, ¿no? Lo digo bien, pero digo, ojo, porque esto de People Analytics Manager y después vos haces, la persona hace tableros, no hace ujú, correlaciones, no hace nada. Y yo vengo de una carrera de humanidades, relaciones laborales. 100% humana. No tuve estadística, pero hoy en día, con la IA, es entender, bueno, ¿qué es una correlación? ¿Qué es una regresión? ¿Para qué me sirve? Si no lo sé, se lo pregunto a la IA. Entender ese concepto y que me ayude a calcularlo. Después hay un montón de extensiones, hay diferentes extensiones que capaz uno no puede conectar en Excel, en Google Sheets, que hay extensiones que ya te lo hacen solo, tenés la IA, y si no, hasta hay una herramienta open source que creo que se llama Statistic Online Calculator, que te hace todo ese tipo de visualización y análisis, está buenísima, y que si no tenés esa pata técnica, lo único que tenés que entender es el resultado que te arroja. ¿Qué quiere decir ese resultado? ujú. ¿Esté más cerca del uno o no? ¿Qué me trae? ¿Hay correlación? ¿No hay correlación? ¿Viste? Eso es importante empezar a hacerlo. Porque ese es el dato extra. ¿No? O sea, no lo tenés servido en bandeja. Me explico, digo, ese es el análisis profundo que hay que hacer. No es tan fácil como calcular promedio, que agarrar ese es un poquito más, más allá. Que capaz el board no lo mira, no lo va a hacer, o tu jefa de recursos humanos no lo va a hacer, o, ¿viste? Es ese plus que hay que entregar también. Empezar a jugar con esas opciones. Sí, yo con ese, no sé, tengo posiciones divididas, pero creo que una de las cuestiones con eso es las empresas para las que yo he trabajado son estadounidenses y obviamente Estados Unidos y algunas empresas, no todas, pero algunas empresas en Estados Unidos están mucho más adelantadas que lo que Latinoamérica está. Eso es lógico y explicado por un montón de razones, ¿verdad? Este, entonces, por ejemplo, lo que hacen algunas empresas que son mucho más avanzadas, que sí Sí, hacen regresiones lineales y análisis sí, predictivos y etcétera, ¿verdad?
para mí hay dos temas ahí que son súper importantes. Uno es que es parte de las próximas conversaciones que tengo agendadas, es cómo la academia trabaja con respecto a lo que realmente pasa, ¿verdad? Sí, Porque inclusive mi experiencia ha sido de que hay mucha gente que viene de la academia de estudiar People Analytics o certificaciones en People Analytics o lo que sea, ¿verdad? Y que vienen con fundamentos de Python, R, sí, sí, SQL, sí. Big Data, lo que sea, ¿verdad? Y que se enfrentan a un mercado laboral que no utiliza absolutamente nada de eso, ¿verdad? O sea, hay muy pocas empresas en las que realmente utilizamos. Yo tengo una base fuerte en esa parte y, digamos, trabajo como un intermediario entre en esa parte, pero no es común, ¿verdad? Porque la mayoría de gente está haciendo otras cuestiones. Entonces, para mí es un tema, es cómo la función de la academia en decirle a la gente lo que realmente está pasando en la realidad. Y la otra es que también no solamente es que algunas empresas están más adelantadas, sino que también es cómo llevas a la empresa al nivel de madurez que necesitan para poder tener esa conversación, ¿verdad? Entonces, Sí, por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo que es el, el interview to hire ratio, que es la cantidad de entrevistas, o el porcentaje entre entrevistas que tienes que hacer para contratar a una persona, ¿verdad? sí. Entonces, yo lo que decía con respecto a esa métrica es que para mí tienes que tener un nivel de madurez de entender otras métricas más básicas, ¿verdad? Como cuánto te toma contratar, como cuánto me cuesta Total. contratar, cuánto, etcétera, para poder luego entender una métrica que ni siquiera es tan avanzada, pero que lo que quiere decir ese ratio o lo que te puede explicar ese ratio es si estás entrevistando a la gente correcta, si el reclutador Total. está, o sea, si lo estás vendiendo bien, si entrevista a mucha gente, ¿verdad? Entonces, para mí es esa otra parte que, como te digo, el segundo tema es la madurez de la empresa para llegar hasta ahí, ¿verdad? Sí, y me animo a decir la madurez de la, no sé si es solo de la empresa, sino de la región, o por lo menos hablo del sur, digamos, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, que son quizás mercados más conocidos o que he tenido contacto a la hora de trabajar en proyectos con Hincha Rizan. Digo, como vos decís, digo, la madurez no está ahí, porque vos, hoy lo mencionamos, bueno, medir la cantidad de entrevistas. Yo no sé si hoy todas las personas de recursos humanos pueden decir cuántas entrevistas hacen por posición, ¿eh? Tan fácilmente. No estoy seguro. O sea, no es tan sencillo. Digo, entonces digo, hay que sentar las bases primero. Ujú. Y falta mucho. O sea, y te digo que he escuchado casos que hasta en papel, el típico papel, digo, y es normal, y va a pasar, y eso es natural y no se puede evitar, pero digo, ya con sentar las bases y decir, si viene mi jefa o viene el board y me hace una pregunta, yo lo tengo traqueado. Yo puedo ir, puedo conseguir esa información. Como sea, eso es un buen punto. Porque a mí me Ujú. pasaba en un momento de pedir que nos pedían informes y era como toda la información dispergada. O sea, uno tenía un Excel en el escritorio, el otro lo cargaba en la nube, el otro lo tenía en un blog de notas, ¿viste? Era como Mm. estandaricemos. Entonces ya creo que, por lo menos para que todos tengamos esas bases, es decir, tengo la información centralizada, es una buena base. Después de ahí decimos, bueno, empezamos a medir y como decías, subimos la complejidad en cuanto a qué métricas medimos. Pero Ujú. creo que es un camino largo todavía por correr. Sí, y es progresivo y a veces es lo mismo que vos dices, creo que hay que explicarle a la gente que no es una cuestión de que, em, no sé, sea algo muy, muy complicado, ¿no? Porque no es rocket science, o sea, es No, más como que estés preparado para tener esas conversaciones, ¿verdad? Y luego llevar a métricas, por ejemplo, hablando de ejemplos puntuales, otra es, em, hay unas empresas que hacen como el indicador porcentual de que alguien renuncie en los próximos 12 meses, sí, sí, basado sí, en, sí, sí, sí. basado en dónde está en la posición, en cuánto tiene la empresa y la rotación de esas posiciones, bueno, la rotación Mm, conjunta de todos esos factores, ¿verdad? Y entonces de repente alguien, no sé, Steven Morales tiene 3% de posibilidad de irse, nada más. Porque no se tiene mucha estabilidad, porque el sí, salario todas las razones que el modelo entiende, ¿verdad?
pero de repente hay algo que, no sé, alguna cuestión familiar o Steven decide Sí, como sí, sí. irse a otro país o lo que sea, ¿verdad? Entonces ese 3%, si la gente, lo que quiero decir es, si la gente no tiene la madurez como haber dicho, ok, entiendo que esto es estadística, que esto tiene un nivel de incertidumbre, que no es, Sí, no es algo perfecto, que sí, vamos a pegar el 80% de las veces, no todo, ¿verdad? Que la otra cuestión que dicen directionally correct, o sea, direccionalmente sí. podemos indicar hacia dónde se va a mover algo, pero no es nada. Esto Total. en humano es muy difícil porque las cosas cambian todo el Y tiempo. eso, eso, a ver, yo no sé si ahí estás de acuerdo conmigo o no, pero em, yo siento que los datos es como hoy la IA, ¿no? O sea, para decir, te dan sugerencias, como te dice, bueno, prestale atención, o no le presta atención a esa cosa. ¿Qué es una sugerencia? Como vos decís, vos tenés ese contexto. Si yo hablé con Steven, y yo sé que Steven se va del país, no me dejo llevar por el 3. Yo tengo un contexto extra. Hay que ver si vos también al modelo se lo diste a entender. O sea, ¿me entendés? Capaz fue una charla de café en la oficina que te lo contó. Y vos tenés ese input. Entonces te tenés que complementar. Son sugerencias, no tenés que atarte. Y al fin y al cabo, no dejamos de ser seres humanos. Sí. Capaz Steven estaba súper contento el día de mañana. El jefe le contesta mal, tiene una mala respuesta, se enoja y se va a la semana siguiente. Ujú, O sea, hay cosas que no vamos a poder controlar y es normal. Pero bueno, esto de los modelos predictivos vienen también entrenados con data histórica. Y ujú, esa data histórica tiene que estar en buena calidad para que sea ujú, lo más preciso posible, por así decirlo. ujú. Vos Eh, hablaste ahí y es un tema como que yo he visto que es recurrente también en lo que vos escribes de que hay que hacer recursos, de que a pesar de que tenemos IA y toda la parte de tecnología y un montón de cosas, ¿verdad? Que entran, hay que enfocarnos en hacer recursos humanos siempre humanos, ¿verdad? Siempre enfocado en la parte humana. sí. ¿Cómo ves eso en la práctica cuando estamos, por ejemplo, en medio de toda esta parte de tecnología, datos y analítica? A ver, yo creo que no se pierde el toque humano. Para mí, no se pierde. Y creo que no se pierden estas cosas. Yo pongo un ejemplo muy, muy sencillo, que vos estabas hablando de cantidad de entrevistas, ¿no? Para seguir vinculando y hablando de reclutamiento en general. Haces un ratio por recruiter, ¿no? Para saber un poco cómo viene la performance de cada reclutador. Y si vos mirás las métricas, sabés que Guido Rizzo, ¿no? Ahora me voy a poner yo como ejemplo. Guido Rizzo performó mal en el último trimestre, Ujú, ¿no? Entonces, ¿vos qué pasa? Vos mirás los datos, la métrica de Guido es muy por debajo que el resto del equipo. Entonces, ¿qué harías ahí vos? Si te basás por los datos, decís, che, implemento un plan de mejora para Guido, o sea, directamente, o si no querés hacer eso, lo desvinculo porque su performance es baja. Si te basás por los datos, y seguramente esos datos se los das a la IA te va a decir el porcentaje, pero ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo humano? Guido tiene un tema personal, no sé, le pasó tal cosa, o estuvo enfermo, o puede haber cualquier variable. ¿Dónde está el humano? Yo lo sé, lo tengo ahí, lo justifico si se lo tengo que justificar a un externo del área, al board, a mi jefe, o lo que sea. Pasa esto, sí, pero por esta razón. ¿Entendés? Entonces ahí está el toque humano, ¿no? ¿Actúo en base a lo que me dicen los datos? ¿Voy y lo echo? ¿Y me olvido de que le pasó todo eso o no? Y un poco lo que digo es, ahí están esas acciones entre lo humano o no. Yo me apalanco de ujú, datos. Los datos me dan, como te decía, una sugerencia, me alarman para bien, me alarman para mal, pero eso no quiere decir que tengo que hacer lo que me dicen los datos o lo que los datos me están dando a entender. ujú, Y ahí está la diferencia del toque humano. Yo siento que, como no está tan maduro hoy en día, por no decir no está maduro, dentro de lo que es People Analytics, siento que eso del humano sigue estando, porque no hay tanto desarrollo para que alguien te haga un análisis que tome esa decisión. ¿Me explico? ujú, Entonces, por ahora no creo que se esté poniendo en juego, por lo menos de lo que yo conozco a nivel Argentina, digo, no existen esos casos. Otra cosa es la IA y esas cuestiones, sí, que hay una caja negra que no viene al caso, digo que ahí sí creo que hay muchas cosas más inhumanas pasando, pero como lo del análisis de datos, People Analytics como tal, no está tan desarrollado, no llegamos a ese punto de que alguien pueda tomar una decisión inhumana por los datos, porque
como te decía antes, hoy las bases no están sentadas realmente. Ujú. Eh, Y vos mencionabas lo de la IA, que o sea, es uno de tus campos de expertise, el de los que sí. más escribes. ¿Qué rol juega la IA en esto? Pero lo que quiero decir es, ¿dónde agrega valor y dónde sentís que está sobrevalorada o que te quita valor? Ok, bueno, ¿dónde agrega valor? En muchos aspectos. Primero, en obtener insights rápidos, hacer un análisis rápido de datos. O sea, si hay alguien que no ha analizado datos, hoy en día puede tener un análisis de datos tranquilamente con Plot. Yo particularmente lo uso. Mismo hoy con Plot o, bueno, Lova, Volvecero, Volt, cualquier herramienta, digo, podés armar en cuestión de segundos un dashboard y capaz no tenés conocimiento de Power BI, de Tableau, ni ninguna herramienta de visualización y armás un tablero mucho más lindo que en Excel. Ujú, Entonces ahí te da una barrera importante. Después algo que yo siempre menciono que me parece fundamental es, eh, podés hacer un análisis de sentimientos, un análisis sentimental de las respuestas. O sea, decirle que te la categorice, que eso, por lo menos yo, ni yo lo sé hacer, claro. ujú, Yo antes no sabía, o sea, por lo que tengo entendido, tenías que saber de Python. ujú, Corregime, vos que tenés más expertise técnica en ese sentido, digo, y hoy la IA te lo puede hacer por vos, eso. ¿En qué no aporta? O sea, ¿en qué creo que está sobrevalorada? Y en muchas cosas, digo. Primero es, te da el insight, no toma la acción por vos. Te puede ayudar a recomendar acciones, pero el que va a saber qué es lo que sirve, qué es real y qué es lo que va a aportar valor es uno. O sea, ya mucho que te hace como, te cocina la comida. Vos la tenés que servir y saber a quién, por así decirlo, le gusta qué plato, ¿no? Digo, ahí hay un ujú, extra ahí nuestro. Y después hay una, yo creo que también hay un, como un hype o una expectativa por demás, que está llegando a un techo de la IA viene a reemplazar eh, o sea, esta era de agentes de IA, ujú, que esto de agentes, pongo contexto rápido para que no sepa, un agente de IA es alguien que puede tomar acción por vos, puede procesar una información, mandar un mail, digo, hay todo un procesamiento, toma acciones, o sea, toma el control de la acción por vos, que yo para mí tiene un camino por recorrer. Hasta, yo me acuerdo que hace un año atrás se empezó a hablar de, cambiamos de la era de los asistentes de la IA a los agentes de IA. Que me disculpe quien escuche, pero ujú. estoy escuchando el Cloud Cowork, que para que tenga contexto, herramienta de Cowork dentro del Cloud, suscripción paga, que hace cosas maravillosas y yo he visto miles de videos y el único ejemplo que veo es te ordena los archivos de la carpeta de descarga. Ujú. Yo hoy lo usé por primera vez, 2 veces, y me armó un reporte de costos que yo tenía que hacer por área dentro de la compañía y tenía todo miles de archivos que tenía que descargar de nuestra cuenta QuickBooks de finanzas, sí, de finanzas, de contabilidad, y no lo podía descargar de la manera que yo quería. Entonces, descargué todos y se los dejé. Y le di a acceder acá y hacerme el reporte. Y me armó y estuvo buenísimo. Tranquilamente lo podría haber hecho cargando manualmente uno por uno en el chat, sí, puede ser, pero sé que el resultado no. Entonces digo, creo que hay una expectativa y falta, está sobrevalorada en eso, en decir, ¿qué más puede hacer? Yo automatizo, puedo hacer un montón de cosas, pero digo, siento que hay un techo. Eso. Sí, y, y siento que también hay veces en que es difícil dibujar esa línea en donde cuánto es demasiado, ¿verdad? Yo el otro día había compartido un artículo tuyo y yo con lo que tengo un problema fuerte es Sí, con utilizar IA como por exceso y decir, bueno, sí. es que hay que meterla porque hay que meterla, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, una cosa con la que me peleo mucho es em, las empresas que utilizan IA para entrevistar. O sea, que no Ah, te sí. entreviste a alguien, yo creo que para mí es donde esa es mi línea y puede ser alguien estar de acuerdo o en desacuerdo, pero para mí es donde yo dibujo la línea entre quitas parte Mm, del proceso que tiene que hacerte, o sea, de que si lo vemos desde la inteligencia artificial me va a abrir tiempo para yo poder hacer cosas humanas, sí, ¿qué más humano que yo poder tener una conversación con una total. persona, verdad? O sea, ya yo de por sí odiaba las empresas que te pedían que te grabaras para hacer Ah, sí. como para eso, ¿Cómo lo y, sufría? Y encima en ajá, inglés, que si y, bien yo sé y hablar inglés, era como,
qué presión. O sea, de la nada me va a aparecer una pregunta, la tengo que contestar rápido y en inglés. Digo, no sé qué voy a hacer. Sí, entonces para mí ese es exactamente como, es Sí, difícil donde dibujar la línea en algunos procesos de que total. automatizas y así, pero hay cosas en las que yo digo, para mí es lo que vos decís, si antes, por ejemplo, el otro día estaba hablando de esto, tomamos el histórico de todas las contrataciones que hicimos el año pasado y Sí, algo, para ver qué personas entraban lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Y queremos que todos empiecen lunes y yo puse a Copilot de revisar todas las ingresos, qué fecha fue y saber si, cuánto disruptivo sería que todo el mundo empiece el lunes en lugar, para eso sí. es muy, muy buena, Ok. pero igual, como vos decís, el proceso al final es que vos tomes la data, que vos agarres los insights, que Sí, te fijes que esté bien hecho, que los datos sí funcionen y luego cómo lo presentas, ¿verdad? O sea, al final, total. la gente que quiere automatizar todo el end-to-end es donde yo Sí. digo, es difícil No, es difícil, no es sé. difícil, es difícil. Y ahí yo justo, mirá, ahora espacio publicitario, pero yo te comentaba, digo, justo vengo de dar clases, nosotros estamos dando una formación de IA aplicada a la experiencia del empleado y justo hoy tocaba reclutamiento, IA en el Ujú, reclutamiento. Y respondiendo a tu consulta es, ¿cuál es la línea? La línea es cuando o sea, vos reducís tiempos, o sea, ganás velocidad en el proceso de reclutamiento a costo de la experiencia del candidato. Esa es ujú, la línea. ¿Me entendés? Si vos te estás calculando el NPS del ujú, candidato y vos ves y decís, che, yo reduje el 50%, contratamos 10 veces más rápido. ¿Está bien? Genial. ¿A costo de qué? ¿De que el candidato tenga una mala experiencia? Y después lo segundo es, eh, no sé cuál es el nombre de la métrica, si vos lo tenés, ahora no se me viene a la cabeza, pero después de que la calidad de contratación, ujú, ujú, ujú. ¿a quién estamos contratando? ¿A los 3 meses lo estamos desvinculando o haciendo un plan de mejora? ¿Viste? También empezar a decir eso, porque capaz, por ser más rápido, perdemos calidad y empeoramos la experiencia. Entonces, eso creo que son factores a tener en cuenta hasta dónde ponemos IA. Y algo que Ujú, yo siempre menciono es, donde vos colocás IA, es la forma de la cultura que estás transmitiendo. ujú. Si yo la primera entrevista tengo que vos es con un avatar, no sé vos, pero a mí me diría, ser humano, a mí no me gustaría tener esa entrevista. A mí me pasó de estar con una empresa eh, y la primera entrevista fue con un bot por WhatsApp. Tuve 45 minutos charlando con el bot, con el celular en la mano. Sí, Hablando yo. de la experiencia, yo no quería saber nada. Nada después de eso. O sea, Sí, no me, de curioso seguí la conversación, pero yo ya mentalmente era, no quiero estar acá sí, porque, bueno, no quiero decir, ah, pero el puesto iba a estar vinculado con eso después. Entonces era como, no, yo no confío en esto, o sea, no me gusta esto, entonces no me sí, representa. Entonces digo, eso creo que es el techo que hay que tener en sí. cuenta a la hora Me de. gusta esa línea de qué estás dispuesto a sacrificar y qué momento sacrificas la experiencia de la persona. Total. Gendry dice que ella cree que hay procesos que tienen que ser compartidos, una parte humana y la otra parte IA. Que es el ejemplo que citamos en la entrevista. Yo estoy de acuerdo, o sea, tiene que, o sea, Vamos a ver. no confío en la empresa que quiere automatizar absolutamente todo. O sea, sí hay mucho que se puede automatizar, sí hay mucho tiempo que se puede salvar. Pero ese ejemplo que te dije del análisis de inicio de fechas o lo que sea, lo compartí de hecho con el grupo de Society en Latinoamérica porque eso era antes 3 o 4 días de trabajo. A pesar de, aunque supieras código o que Sí, supieras sí, hacerlo, sí, sí, eran sí, 3 o 4 días obvio. de trabajo. Y ahora lo hizo Copilot como en, no sé, 30 minutos, una cosa así, Sí. ¿verdad? Em, hay una pregunta que dice Esaú, que cómo ves el HR o People Analytics Consultant del futuro. Buena pregunta. Yo creo que, al punto de vista un poco, no sé si la palabra es incierto, porque, viste, vieron, o sea, hablo en plural porque somos varios atrás de la pantalla, digo, hoy no sabemos hasta dónde va a llegar la IA, ¿no? Digo, todos los días sale algo que nos sorprende, entonces es un poco de incertidumbre también hasta dónde se puede llegar.
pero yo creo que en el futuro vamos a tener de una forma mucho más fácil llegar a tener data en tiempo real, que Ujú, creo que es lo más importante. Hoy, digamos, no puedes, pongo un ejemplo muy sencillo, no puedes hacer una encuesta de clima una vez al año, como se solía hacer antes. Pongo un ejemplo muy sencillo para que todos entiendan, ¿no? Entonces, digo, yo hoy mismo creé un agente en N8N que le escribe a la gente de forma semanal y les hace una sola pregunta sobre una temática. Y a mí me sirve, pero eso, abro paréntesis, no quiere decir que yo no me junte con las personas mano a mano a hablar uno a uno. Obvio que sí, pero digo, no puedo toda la semana juntarme con las personas a tener llamadas, encima no tenemos una oficina. Entonces digo, me interesa saber y me recolecta la información en un Google Sheet y yo analizo semanalmente si hay algún insight o mensualmente y lo selecciono por ahí. Entonces, me permite. Entonces, el futuro para mí es, vamos a poder obtener datos en tiempo real de una forma mucho más sencilla, ¿no? Hoy, generar esta gente en N8N es sencillo apoyando manía, pero no es tan sencillo para el que nunca usó N8N. Digo, ujú. hay una barrera técnica. Yo creo que el día de mañana va a ser mucho más sencillo implementarlo. Entonces el hecho del análisis y eso también, digo, cada vez va a ser mucho más rápido y creo que la IA va a aportar muchísimo más, pero esto mismo que vos decías, Steven, nunca va a reemplazar el insight que nosotros le podemos dar, porque nosotros conocemos a la gente, al contexto, al proceso, a la cultura, a todo, entonces ese es el condimento extra, pero creo que el futuro es así, o sea, cada vez va a ser más fácil acceder a esa información en tiempo real y vamos a tener que trabajar en ofrecer experiencias más personalizadas, porque vamos a tener más información de la gente, más en tiempo real, más información de cada uno, o sea, mayor cantidad, entonces vamos a tener que ofrecer, digamos, diferentes soluciones o respuestas personalizadas. Ya esto Sí. de lo genérico no sirve más. Creo que eso es un poco, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, de hecho, escribí hace poco de esto sobre, para mí, la obsesión con la herramienta tiene que acabarse porque la Total. herramienta cambia. O sea, entonces la gente que dice es que quiero meterme de lleno a Python o a R o a SQL o lo que sea, yo, para mí es menos útil todos los días. O sea, cada día es menos útil, por decirlo de alguna forma. No está mal que vos sepas, como vos decís, no está mal tener conocimientos estadísticos o entender lo que el modelo está haciendo, Total. la caja negra o lo que sea. Eso es importante, pero para mí la herramienta va a cambiar y depende, no sé, en alguna empresa yo he usado, o sea, para mí Excel es la base principal de todo el Sí, sí, mundo, sí. pero Excel, no sé cómo, pero perdura y nadie le puede ganar a Excel. Todo na- termina en un na- Excel. Esa es una sí, realidad. exacto. Entonces, sí, igual, o sea, yo he usado VCR, que es la Sí, herramienta que creo que es la más avanzada de People Analytics que hay, ¿verdad? Y lo que sea, e igual en VCR la gente te dice que si puede descargarlo en Excel. O sea, igual, o sea, en algún momento ese círculo termina ahí. yo La otra cosa, leí, perdón, perdón, leí datos perdón que te corté, no me lo quiero olvidar. Yo leí un informe que decía que el 95% de las personas usaban Power BI conectándose en un Excel. sí, Y Power BI tiene infinitas de conexiones. O sea, imagínense todo cae en un Excel. Perdón, sí, sí. seguí. No, Pero no, quería dar ese dato. para mí, o sea, yo siempre igual, cuando alguien me pregunta como dónde empiezo, yo le digo, ¿cómo le va en Excel? Si sabes Sí, hacer Excel, todo lo demás es mucho más fácil. O sea, Power BI se te facilita, Tableau total. se te facilita, todo se te facilita si sabes Excel. Entonces creo que la parte de la herramienta, no sé, va a ser menos importante. Y la otra parte que yo siento que es muy importante es entender dónde agregamos valor y salirnos de nuestra cabeza, de la idea de decir que lo que vamos a hacer tiene que ser muy, muy avanzado, porque de repente no es como que lo muy avanzado no ayuda, pero el otro día puse este ejemplo, y perdón que sigo usando ejemplos como de empresas y Sí, obvio, etcétera, no, pero como pero para está hacerlo bueno más, bajarlo a tierra. Sí, el otro día estábamos hablando de una empresa que tenía una rotación temprana, es decir, de primer año de 0 a 1 del 25%. O sea, uno de cada 4 personas se iban durante el primer año. Entonces, yo decía, hay cosas que hay que hacer a largo plazo, ¿verdad? Entender como el onboarding, entender la forma en que entrevistamos, como la sí. expectativa, todas las otras cosas, ¿verdad? Pero eso toma tiempo. Entonces yo decía, a la persona con la que estaba hablando, yo le decía, a corto plazo, a inmediato Sí. plazo, eso significa que si tenés que contratar 10 personas para tu línea de manufactura, tenés que ir a finanzas y decirle, necesito contratar 13.
Total, porque, porque una de cada 4 se me va a ir durante el primer año. Entonces, si no contrato 13 en este momento, dentro de un año voy a tener solamente 7 personas total. y esta gente va a estar haciendo horas extras y con burnout y con un montón de cosas. Entonces, eh, ahí es donde yo digo, o sea, es lindísimo hacer regresiones y Total. listas de correlación y poder ver si hay correlaciones entre lo que sea, es increíble, pero a veces el negocio se beneficia mucho más de ese tipo de ejemplos que son simples, ¿verdad? De poder darle un dato accionable a alguien que diga, ok, está bien, yo con esto puedo trabajar, puedo ir a finanzas y decirle, necesito 13 personas, porque se me van a ir 3. Pero, sí, pero ese es el índice que vos das. O sea, que no, no es lo que sucede realmente, porque yo me animo a decir que más de la mitad de recursos humanos se quedaría con ese dato, con el se va, ¿me entendés? Se va uno cada cuatro, se va en el primer año. Y ese es el insight que hay que tener y el extra. Y lo que vos dijiste, vos mencionaste algo muy importante. Yo voy y hablo con el de finanzas y le digo que es esa la cabeza de negocio que hay que hacer. Ese es el chip que hay que cambiar. Sé que hay que tener en cuenta esto, este costo. Esto implica tanta plata, impacta de tal manera, digamos, en el revenue, en la finanza de la empresa. Digo, hay un montón de conceptos que hay que empezar a empezar a internalizarlo. Y ese es el plus también de decir, voy y hablo con finanzas, no voy y hablo con mi jefa de recursos humanos nomás. Sí. Tenía una última pregunta para vos y ver Sí, si luego re, teníamos alguna otra pregunta de la gente, pero sí, em, esta pregunta se la quiero hacer a todas las personas que voy a entrevistar. em, sí. y es, si tuvieras que elegir una sola cosa que People Analytics está haciendo mal el día de hoy y que si la cambiáramos generaría el mayor impacto en el negocio, ¿cuál sería? Buena pregunta. Eh, yo creo que lo que más mal estamos haciendo, vuelvo a repetir, porque yo estoy tratando de hablar generalizado, no de la situación que podemos vivir vos o vivir yo, sino lo que realmente pasa, que es la situación esta de la poca madurez que hay en cuanto a People Analytics. Mm, Yo creo que lo que más hay que cambiar, lo que más le estamos haciendo es que no podemos hoy demostrar qué impacto tiene echar en el negocio. mm, Hoy no podemos demostrarlo. O sea, hoy la gran mayoría, me animo a decir el 80% de los profesionales de recursos humanos no pueden mostrarlo. O sea, no pueden traducir para bien, digamos, lo que hace echar, cómo lo que estamos haciendo de recursos humanos está impactando en el negocio. Es un desafío que yo estoy seguro que hoy lo estamos haciendo muy mal. Que vamos y tenemos esas conversaciones que entran por uno oído y le salen al otro, al de finanzas, al CFO, al CEO, a COO, a cualquiera. Y creo que eso es lo que estamos haciendo mal. No sabemos explicar por qué estamos ahí. O mm, sea, y salir del lugar, recursos humanos es el que habla con la gente, y recursos humanos es el que, no sé, festeja los cumpleaños, ¿viste? mm, Y yo lucho o trato de aportar mi granito de arena en eso, en decir, somos más que eso. Creo que eso es lo que estamos haciendo mal. No sabemos traducir el dato, o sea, el dato de recursos humanos en un dato financiero y eso perdemos credibilidad. mm. Y la competencia de esto es un departamentos como el de finanzas que llevan haciendo esto muchísimos más años porque la parte de ellos, Finanzas, ¿verdad? ventas, ¿no? Que hablan de métricas, que hablan de targets, que todo lo tienen en una planilla, que todo lo tienen, digamos, todo mes a mes está traqueado, información en tiempo real. ¿Viste? Sí, 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 sí. Hablas con gente que eso lo tiene bien, porque claramente después tienen que reportar Ujú, eso. O sea, tienen esa obligatoriedad que recursos humanos hoy no la tiene tan así. Porque yo he conocido empresas que, te soy sincero, hacían reuniones entre todos los gerentes o directores de área y al HR no lo sumaban. O el ujú, HR era el que escuchaba, pero no era el que presentaba. O ujú. sea, todas las áreas presentaban, pero el recurso humano no. O sea, yo lo he visto y bueno, eso es un Sí, sí. problema. ¿Por qué eh, no HR eh, no puede presentar como el de finanzas, el de marketing, el de operaciones?
¿Qué tiene? ¿Viste? Te Entonces creo quita. que ahí la culpa la tiene el que está ahí ocupando su lugar que podría estar presentando. Algo está haciendo mal. Ujú. Sí, creo que lo decías al principio de la conversación, que es que si no logramos mostrar el impacto, lo que sea, eso nos quita la oportunidad de sentarnos en la mesa, ¿verdad? Total. Y como vos dices, recursos humanos, habrá diferentes lugares en donde está diferentes cosas, pero tiene que quitarse la idea de que recursos humanos, como dices vos, es el que organiza las fiestas o el que organiza los Sí, cumpleaños, ¿verdad? O que todo, o que la única interacción que tenemos con recursos humanos es cuando hay que despedir a alguien o cuando alguna cosa mala pasó, ¿verdad? Sino sí. como aliado del negocio, o sea, cambiar de somos el impaga incendios de negocio a decir Total. somos el aliado del negocio estratégico, lo que sea. Esa, ese cambio no se ha dado en muchos aspectos No, aquí. no se ha dado más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Y yo hay casos que a veces me sigo sorprendiendo, ¿viste? Uno generaliza muchas cosas que no pasan y como decíamos antes, es natural y va a pasar hoy y va a pasar siempre. O sea, es parte de eso, ¿no? O sea, pero bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos en recursos humanos y creo que también es, como se dice, un pasado que nos condena, ¿no? Mm, Como que en su momento supimos ser eso y con el tiempo nos dimos cuenta que no. Y bueno, tenemos que ir contra ese mito. Así que cada uno definitivamente. es responsable de hacerlo. Bueno, Guido, te agradezco mucho. No sé si damos un par de minutos a ver si alguien más tiene como Sí, alguna obvio, si hay pregunta. alguien que ahí quiera compartir alguna pregunta, encantado, Sí, sí, sí. o alguna experiencia, pero eh, de momento te agradezco demasiado por unirte a esta sesión y bueno, e iniciar esta temporada de entrevistas que creo que al final logré lo que quería, que era tener una conversación muy parecida a la que hemos tenido anteriormente, porque ya Sí, mucho de esto lo habíamos hablado, ¿verdad? Y era lo que yo creo que decía al principio, mucho cuando empecé a escribir como para People Analytics en español y buscar crear contenido y conectar con gente y lo que sea, me topé como que muchos, o sea, somos varios y estamos sí, trabajando todos obvio, como sí, sí, sí. separaditos, ¿verdad? Y no hay espacios para traer a la gente y decir, bueno, el sufrimiento que vos tenés, lo tengo yo también y lo tiene Sí, sí, Guido en sí. Argentina y estas personas, ¿verdad? Que están, todos sufrimos lo mismo y podemos sufrir juntos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí, o mismo también decir, yo lo sufrí y lo solucioné así, y Ujú, darle un poquito de buenas prácticas, ¿no? También y hacer un poco de benchmark, que creo que es importante. Yo de nada, no, nada que agradecer. Para mí un placer, feliz de iniciar esta sección, pero estoy segurísimo, y lo voy a decir ahora, que va a ser un éxito. Así que feliz de ser el primero, ¿por qué no? Así que nada, yo contento, acá haciendo día de estar creo que desde las 8 de la mañana más o menos estoy trabajando. Corté a las 6 de la tarde de Argentina. A las 7 di clases, a las 9 terminé y terminé y me subí. Pero aún así sí. este tipo de charlas son las que me gustan, me llenan de energía y me mantienen activo y despierto. Así que yo feliz de aportar y encantado de lo que necesite siempre. No, muchísimas gracias. Creo bueno, no tenemos preguntas, pero de nuevo, o sea, muchísimas gracias, Guido, y por unirte bueno, que sigamos ahí en contacto y por nada más bueno, va a quedar la grabación, entonces para la grabación también, si quieres como decir dónde te podemos seguir y dónde te podemos Excelente, leer y todo. excelente. Bárbaro. Bueno, ¿dónde me pueden seguir? En LinkedIn, o sea, a nivel marca personal, Guido Rizzo en LinkedIn con doble S. A Echa Rizan lo pueden encontrar en LinkedIn, en TikTok, en Instagram, en diferentes redes sociales, que invito a cada uno de ustedes que nos sigan, nos ayuda un montonazo. Damos soluciones, formación, o sea, hacemos formaciones a profesionales y empresas, también en todo lo que es tecnología, People Analytics, en general, automatizaciones, IA, agentes, todo esto, dentro y fuera de Char, porque nos pasa también afuera de Char,
y hacemos consultoría de implementación de, por ejemplo, ahora estamos creando un proceso de cero de reclutamiento para varias empresas y nos apalancamos de agentes, de automatizaciones, de todo tipo, amoldándonos a lo que la empresa necesita. Así que encantado de conversar, de que se suman a los cursos on demand también, de People Analytics hay de todos los niveles. Así que bueno, nada, encantado. Y las espero a quienes miren la grabación. Y, Muchas. perdón, aprovecho y hago esta aclaración en público. Lanzamos hace poco un podcast, así que en YouTube también nos pueden encontrar ya 2 capítulos a donde hablamos sobre HR Tech y oficialmente te invito a vos a uno de los próximos episodios Muchas para gracias. conversar. No, Así claro que sí, que ahí lo dejo acá estaremos. abierto también. Muchísimas gracias, Guido. Entonces, Excelente. buenas noches y gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.